Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El hijo del presidente Trump acusa a Zelensky de prolongar la guerra para seguir en el poder. El general Keith Kellogg asegura que el pacto está cerca, pero tras las recientes negociaciones persiste el bloqueo sobre territorio y garantías de seguridad. En Benín reaparece en televisión el presidente Patrice Talón y asegura que la situación está bajo control tras el intento de golpe de Estado militar. La CEDEAO anuncia el envío de tropas para preservar el orden constitucional. Y Lando Norris es el nuevo campeón mundial de la Fórmula 1. El británico celebró su primer título del mundo y puso fin al reinado de 4 años de Max Verstappen, quien, pese a ganar en Abu Dhabi, quedó segundo en la tabla general. Empezamos hablando de la guerra en Ucrania porque Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, aunque sin ningún cargo oficial, acusó al mandatario ucraniano, a Volodymyr Zelensky, de querer continuar con la guerra para permanecer en el poder. Mientras, el general estadounidense Keith Kellogg aseguró que el pacto entre Kiev y Moscú está cerca. El portavoz del Kremlin, hablamos de Dmitry Peskov, celebró la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca, que entre otras cosas busca la reconciliación con Rusia y la contención de la OTAN. Nuestro compañero Jesús Yajure nos amplía. Drones, misiles y proyectiles rusos sobre el cielo de Ucrania, en la más reciente ola de ataques durante la madrugada de este domingo, que mató a varios civiles y a un oficial ucraniano e hirió a otras 10 personas. El ataque ocurre tras el cierre de la tercera jornada de conversaciones entre estadounidenses y ucranianos para acordar los términos del plan de paz. Mientras tanto, en Doha, Qatar, el hijo de Trump afirmó que los estadounidenses no desean financiar más a Ucrania. Estados Unidos ha sentado un precedente durante décadas, el de simplemente extender un cheque. Pero si la voluntad del pueblo no está allí, la gente debe dar un paso al frente. Volver a las viejas costumbres en las que Estados Unidos es simplemente el gran idiota con la chequera, eso no va a suceder. El enviado especial para Ucrania afirmó el sábado que el acuerdo de paz está casi listo, pese a que Moscú exige más reformas radicales. Rusia afirmó que sus fuerzas tomaron las aldeas de Kucherivka en Kharkiv y de Rivne en Donetsk. El Kremlin elogió el domingo la nueva estrategia de seguridad del presidente Donald Trump y afirmó que esta concuerda en gran medida con la visión e intereses de Moscú. La administración actual es fundamentalmente diferente a las anteriores y, por supuesto, el presidente Trump es fuerte ahora, fuerte en cuanto a su posición política interna. Esto le da la capacidad de ajustar el concepto a su visión. Los ajustes que vemos corresponden en muchos sentidos a nuestra visión. Por lo tanto, hay motivos para esperar que esto pueda ser una modesta garantía de que el trabajo conjunto constructivo para encontrar una solución pacífica para Ucrania, como mínimo, pueda continuar. La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que el escudo protector de la central nuclear de Chernóbil está dañado. El organismo recomendó renovaciones al sarcófago tras el impacto de un dron en febrero. Vamos a Benín, donde el presidente Patrice Talón reapareció ya en la televisión nacional para asegurar que la situación está bajo control tras el intento de golpe de Estado de un grupo de militares este domingo. El mandatario de 67 años, que terminará su segundo mandato si nada cambia en abril, aseguró que la rápida movilización de las Fuerzas Armadas permitió frustrar a los soldados golpistas que horas antes habían ya reivindicado la insurrección también en la televisión, alegando el deterioro de la seguridad en el norte del país. Según la información oficial, 14 personas han sido detenidas en relación con este alzamiento militar y la CEDEAO anunció el envío de tropas para, textualmente, garantizar el orden constitucional en el país. Por lo tanto, en coordinación con el mando de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, he tomado las medidas necesarias para mantener la paz, garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos en todo el territorio nacional. Quisiera elogiar el sentido del deber de nuestro ejército y sus líderes, quienes se han mantenido republicanos y leales a la patria. Con ellos nos mantuvimos firmes y recuperamos posiciones hasta eliminar los últimos focos de resistencia de los amotinados.
Este compromiso y movilización nos han permitido derrotar a estos aventureros y evitar lo peor para nuestro país. Esta injusticia no quedará impune. De Benín cambiamos a India, donde anoche en una discoteca del turístico estado de Goa 25 personas murieron por un incendio causado por la explosión de una bombona de gas. Las autoridades locales informaron que la mayoría de las víctimas mortales eran trabajadores del local nocturno. Además, denunciaron que el establecimiento no contaba con las medidas de seguridad requeridas para evitar este tipo de incidentes. El primer ministro indio, Narendra Modi, ya expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Hemos ordenado una investigación judicial sobre el incidente. Investigaremos los permisos obtenidos por el club y a las personas que los otorgaron. Investigaremos si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y de construcción. Se han emitido órdenes de arresto contra los propietarios del club. Los gerentes y otras personas ya han sido arrestados. Tras la investigación judicial, quien sea declarado culpable será encarcelado. En otras noticias, en Siria este lunes se va a cumplir un año ya del derrocamiento de Bashar al-Assad, liderado por el ex líder de Al-Qaeda y actual presidente de facto del país, Ahmed al-Sharaa. Bien, en este escenario ya de posguerra, varias iniciativas ciudadanas están reconvirtiendo antiguos centros de detención del gobierno en cafés o espacios culturales. Veamos. La metamorfosis es total. En Jamishli, norte de Siria, esta antigua prisión del régimen de Assad fue convertida en un espacio dedicado a actividades sociales y culturales. Yassin Sheikh Mus, expreso político detenido varias veces entre 2008 y 2011, vuelve ahora al sitio con regularidad. En estas celdas de aislamiento encerraban a la gente sola, sin luz, sin ventanas y sin comida. Nadie sabía qué pasaba con ellos. Un grupo de jóvenes con apoyo de la administración local repintó el lugar y lo convirtió en un café y en un espacio donde se imparten clases de teatro. Trabajamos mucho en el nuevo diseño. Este edificio ha cambiado por completo. Cuando entramos por primera vez, las paredes estaban negras por los hechos oscuros que habían ocurrido aquí. En Damasco pasa algo parecido. Una excomisaría ha sido transformada en un café. Su copropietario, Khaled El-Orabi, asegura que las fuerzas de seguridad extorsionaban a comerciantes de oro y detenían a quienes usaban divisas extranjeras. En el mercado del oro, usar cualquier moneda que no fuera la libra siria estaba prohibido. El uso de dólares también. Si encontraban a alguien con 100 o 200 dólares, podía desaparecer para siempre. Assad, cuya familia gobernó Siria durante 54 años, fue derrocado el 8 de diciembre de 2024 por rebeldes islamistas. Durante el conflicto que empezó en 2011, las fuerzas de seguridad detuvieron a cientos de miles de personas en centros denunciados por ONGs por abusos sistemáticos. Tras la caída de Assad, miles de detenidos salieron de las prisiones del régimen y muchos están desaparecidos. En otras noticias, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que espera que muy pronto se implemente la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Y si bien Hamás insiste en que no se va a desarmar hasta que Israel no abandone su ocupación del enclave, el mandatario israelí declaró que en una tercera etapa debería producirse lo que llamó la derradicalización del territorio palestino. Este pronunciamiento del primer ministro israelí fue en el marco de una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz, de visita a Jerusalén, quien a su vez se opuso a la anexión formal de Cisjordania ocupada y abogó por la solución de los dos estados que, recordemos, el actual gobierno israelí rechaza. Como saben, hemos completado la primera parte. La fase 1 está casi terminada. Nos queda un rehén más por recuperar, el fallecido Ran Gilad, un héroe de Israel. Y luego, muy pronto, esperamos pasar a la segunda fase, que es más difícil o igual de difícil. Mientras tanto, en Venezuela, la muerte bajo custodia estatal del exgobernador opositor Alfredo Díaz este sábado eleva la tensión entre Caracas y Washington. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro comunicó que Díaz, de 51 años, murió de un infarto, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que textualmente la muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, el helicoide, es un nuevo recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro. Cierro comillas.
Vamos a México, donde hace solo 2 meses Chapula, un pueblo de 300 personas, fue borrado del mapa en cuestión de horas. Los expertos calificaron las lluvias torrenciales provocadas por el huracán Priscila como una clara consecuencia del cambio climático. Nuestra corresponsal en México, Aurora Bayut, accedió a lo que hoy es sexualmente una zona inhabitable y habló con vecinos que aseguran que morirían antes que ver su pueblo desaparecer. 2 meses después de unas inundaciones sin precedentes en el estado de Hidalgo, llegar a Chapula sigue siendo imposible por carretera. ¿Ves que te digo que está tapado por ahí? Ante la inacción del gobierno, Marcos y un grupo de jóvenes que no estaban en el pueblo cuando ocurrió la emergencia se organizaron para rescatar en helicóptero privado a quienes estuvieron incomunicados durante 8 días. Toda esta parte había muchísimas casas. Incluso esta casa era una casa de 3 pisos. Oficialmente no hay muertos, pero 5 personas continúan sin aparecer desde entonces. El torrente también arrasó o sepultó a unas 70 viviendas y se llevó patrimonio, ahorros en efectivo y animales de corral. Aquí era la calle principal que nos dirigía al pueblo. Chapula fue declarada oficialmente zona inhabitable. El gobierno menciona una posible reubicación, pero no ha ofrecido garantías ni información clara al respecto. Este terreno, antes rebosante de árboles y animales, encarna para Maximina y para el resto del pueblo el mismo dilema: buscar refugio o quedarse junto a lo que han sembrado durante generaciones. Y ya para decir nosotros, este lugar lo vamos a volver a recuperar como era, pues no, porque pues ya se quedó bien ensolvado de piedras. De la reubicación, pues yo digo que está bien, porque ahora sí nosotros ya quedamos muy asustados. El posible traslado a una ciudad supone un ritmo ajeno al que conocían en este pueblo indígena. De momento, mientras algunos familiares pagan renta en una comunidad cercana, Hermilo renunció a su trabajo para limpiar la casa que no piensa abandonar. Digo, pues a lo mejor nosotros ya estamos acostumbrados al miedo, pues como dice uno, lo que tope. Según Greenpeace, Chapula podría convertirse en la segunda comunidad del país reconocida como desplazada por el cambio climático, como ocurrió en el Bosque, Tabasco. De México pasamos a Francia, porque en París, con millones de visitantes en solo un año, Notre Dame está cerca de batir un nuevo récord de afluencia turística. Un año después de su reapertura tras el incendio de 2019, la catedral vuelve a ser uno de los monumentos más visitados del mundo. Una fría mañana de diciembre en París. La explanada de la Catedral de Notre Dame está llena. Una multitud que no dejará de crecer a lo largo del día. Desde su reapertura hace un año, este lugar emblemático recibe en promedio 30.000 visitas diarias, con 11 millones de personas registradas este año. Hemos comprobado que tenemos un 30% más de visitantes que antes del incendio. Lo que antes era excepcional se ha vuelto, en cierto modo, nuestra nueva normalidad. Nos damos cuenta de que la catedral se ha convertido en un lugar de santuario. Antes no teníamos tantos peregrinajes, ahora son 600 y llegan de Brasil, China, Alemania, España, Italia y, por supuesto, de toda Francia. Las obras de reconstrucción que restablecieron el edificio original duraron 5 años tras el gran incendio de 2019. El 7 de diciembre del 2024, Notre Dame volvió a abrir sus puertas en una ceremonia retransmitida en todo el mundo, con la presencia de personalidades y de jefes de Estado como Emmanuel Macron y Donald Trump. Hoy es el monumento más visitado de Francia. Quienes vienen ya no son solo peregrinos o amantes de Victor Hugo, también llegan admiradores de la calidad de la reconstrucción. Me sentí abrumado por la emoción. Es una experiencia maravillosa ver tanta historia y comprobar que pudieron recuperarlo todo tras el incendio. Ante esta afluencia masiva, Notre Dame busca ahora regular las entradas, especialmente durante los oficios, en función del número de visitantes presentes en el interior. Y finalizamos esta edición con deportes, porque Lando Norris de McLaren celebró su primer campeonato de Fórmula 1 y puso fin al reinado de 4 años de Max Verstappen. Norris, quien se convirtió en el 11º campeón mundial de Gran Bretaña, terminó la temporada con 423 puntos frente a los 421 de Verstappen y los 410 de Piastri. McLaren, que se aseguró ya el campeonato de constructores en octubre por segundo año consecutivo, ganó ambos títulos en la misma temporada por primera vez desde 1998.
Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Feliz domingo.